Eres lo que más anhelo, mi aliento eres tú, en tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí, segura en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí, segura en tu mano estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo, pues toda tu gloria yo quiero ver. Dios te bendiga, mis amados hermanos, amigos, qué alegría estar con ustedes otra vez compartiendo la bendita palabra de Dios en este nuevo año.
te invito a que abras la palabra de Dios al Evangelio según San Juan capítulo 21. Y vamos a leer, aunque vamos a hacer referencia a toda la historia, vamos a concentrarnos específicamente en los versos del 15 al 19. San Juan 21, 15 al 19. El tema es el poder restaurador de la resurrección. Y si te pregunta, pero pastor, ¿por qué hablar de la resurrección en el nuevo año? Es porque el poder de la resurrección está disponible para nosotros 365 días y un cuarto cada año. Y no solamente eso, estamos entrando en el conteo progresivo hacia el 2033, el 2000 aniversario de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que quería en este primer mes del año tocar base con el bendito poder de la resurrección de Jesús. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, qué preciosa oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y acercarnos a tu palabra que es viva y tiene poder y que puede ministrarnos en nuestra más profunda necesidad. Saber que tú eres la palabra de vida, amado Jesús. Y te pedimos que en esta preciosa oportunidad tú traigas tu palabra y traigas nuevos bríos, nueva vida a los corazones nuestros. Enciende o vuelve a encender la llama de la fe en nuestros corazones. Y si ya está encendida, acreciéntala. Señor, para tener una visión más clara de quién eres tú y de lo que nosotros somos en ti, en Cristo Jesús, y de la voluntad tuya para nuestras vidas. Te pedimos que nos hable por medio del poder de tu Espíritu y que tú, Padre amado, te lleves toda la gloria, la honra y el poder por el fruto que tu palabra traiga a los corazones de tus hijos. Anhelamos tu presencia, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hace unos años atrás, un joven se paró al lado de un zafacón en el metro, el subway de una ciudad populosa y sacó su instrumento de música, como suelen hacer aquí los músicos en Nueva York muchas veces. Puso un pequeño recipiente para que echaran las monedas, sacó su violín y se puso a tocar. Por supuesto lo hizo en la hora que nosotros llamamos la hora del trancón, la hora del rush mañanero, matutino, cuando toda la gente está corriendo a sus trabajos. Y él empezó a tocar algunas de las piezas más complicadas tocadas jamás por algún violinista. La gente, algunos le prestaron atención, otros siguieron caminando como si totalmente lo ignoraron. De vez en cuando algunos se pararon y algunos también se detuvieron lo suficiente para poner algunas monedas, unos dólares en el lugar del recipiente. Lo que nadie sabía, o por lo menos no le reconocieron, es que no era un ordinario músico, aunque estaba vestido de manera ordinaria. Era el afamado Joshua Bell, posiblemente el mejor o uno de los mejores violinistas del mundo. Él estaba ya con un violín Stradivarius que costaba $3.5 millones. Y allí ese hombre que cobra más de $1,000 por minuto en sus presentaciones en los grandes lugares de espectáculos, estaba ya dando lo mejor de su arte gratuitamente como un experimento social para ver si la gente despertaba y apreciaba la música que se le estaba presentando. Pero la mayoría de la gente no apreció lo que tenía allí. Y muchas veces nosotros pensamos en estos humildes pescadores que caminaron con Jesús. El mundo los miraba y no estaba impresionado con ellos. Los miraba como gente
y letrados y del vulgo le llamaban los líderes de la crema religiosa judía en Jerusalén. Los miraban con menosprecio, los miraban con un desdén que no se puede explicar. Y sin embargo, ellos llegaron a ser los grandes apóstoles de los cuales hoy hablamos y todavía nombramos a nuestros hijos con sus nombres. Pero el momento histórico de esta escena es maravillosa. Si tú recuerdas, Jesús ha resucitado entre los muertos y en par de ocasiones se presentó ante los discípulos en el aposento alto. Y allí les dijo paz a vosotros, les recordó la misión que él tenía para ellos y les llenó de extraordinario gozo al darse cuenta que su amado Señor estaba vivo. Pero ahora de pronto él les dio un mandato, les dijo vayan a Galilea, a un monte específico, esperen allí porque allí nos vamos a encontrar. Pero no es allí donde esta escena toma lugar. Es todo lo contrario, no está en la montaña, está en el valle del mar de Galilea. Allí Pedro ha decidido salir a pescar. Pedro ha tomado a algunos de sus amigos, o mejor dicho, quizás sus amigos le acompañaron, y se subieron al bote con él, por lo menos 7 de los discípulos de Jesús, de los apóstoles que eran pescadores. Y en el capítulo 21, en el verso 12, nos nombra que estaba, además de Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, el de Caná, estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y 2 discípulos más cuyos nombres no se dan. Pero ellos están con Pedro porque Pedro necesita su compañía. De hecho, Pedro no ha sido el mismo desde los eventos de Semana Santa. Desde que él negó al Señor 3 veces, él no ha sido el mismo. Pedro realmente está entristecido, Pedro está mermado, en cierta medida él está disminuido. Y es en ese momento donde sus compañeros salen a pescar con él. Y Pedro pasa toda la noche pescando infructuosamente. Pasaron toda la noche y si estaban desanimados, eso no les animó en nada. Fracasaron rotundamente. En la mañana siguiente, con los primeros rayos de la aurora, ellos deciden regresarse a la costa. Y es cuando van llegando, después de haber reunido sus redes, y van llegando para empezar el proceso de limpieza de las redes, cuando de pronto escuchan a alguien que les habla desde la orilla, un extraño, que les dice, la voz de aquella figura solitaria en la playa les dice, hijitos. La expresión significa como muchachos, tienen algo de comer, en otras palabras, han pescado algo, traen algo que podamos comer. Y por supuesto, casi a coro, todos le dicen no, y posiblemente no con el mejor ánimo. Entonces se van acercando y mientras ellos siguen allí en el bote, pero acercándose, aquella figura les dice, echen la red al otro lado del bote, y porque van a conseguir algo. Y por supuesto, por alguna razón casi inexplicable, ellos la vuelven a tirar, y por supuesto se encuentran con una de las pescas milagrosas más grandes que ellos han tenido. Juan lo va a describir como la red casi se rompía, 153 peces grandes. Y por supuesto, cuando esto sucede, seguramente en el corazón de Juan recuerda la famosa escena cuando por primera vez salieron a pescar con Jesús y él les había dicho dónde echar las redes. Y aquella primera pesca milagrosa realmente había impactado a Pedro y a todos ellos al ver la mano milagrosa de Dios. Y por supuesto Juan dice, es el Señor. E inmediatamente Pedro reacciona como si tuviera un resorte. Él salta, pero él se ha quitado la camisa durante el tiempo de pesca. Ahora se la pone para tirarse al agua. Y por supuesto él viene corriendo. Viene nadando, caminando hacia la orilla, porque sabe que es el Señor Jesús. Y por supuesto sabemos que Pedro, hay cosas en su corazón que todavía no se han definido. Hay cosas en el corazón de Pedro que necesitan resolución. Así que Pedro arrastra aquella pesada red de peces casi él solo, casi como para demostrarle a Jesús, yo todavía te sirvo para algo. Y allí llega él. Lo cierto es que Pedro ya no era el Pedro que todos habían conocido. Algo se había apagado en él.
algo de pronto lo hacía verse pensativo. Los discípulos lo veían ensimismado, triste, no había el brillo que antes había en sus ojos. Aquel liderazgo que se le salía por los poros, de pronto ya no estaba allí. Quizás un poco huraño, quizás un poco irascible. Los discípulos lo miraban con preocupación. Y es que Pedro aún no se ha levantado de su fracaso. Si tú recuerdas aquella noche en que el Señor fue entregado, Pedro sacó una espada y le tumbó la oreja a Malcus, el siervo del sumo sacerdote que había ido con la turba que habían ido a arrestar a Jesús. Y tú sabes que Jesús lo sanó, por supuesto, pero reprendió a Pedro y luego Pedro huyó por su vida. Él trató más tarde de seguir a Jesús como un encubierto, pero cuando fue confrontado 3 veces, él negó a Jesús esas 3 veces. Y por supuesto, cuando escuchó el cantillo del gallo, él sintió la amargura del fracaso y de haberle fallado a su Señor. Así que Pedro, por supuesto, llora amargamente. Y desde ese entonces Pedro no se ha recuperado. Hablemos un poco más profundamente del Pedro de antes, porque este es el Pedro, estamos en un presente, pero el Pedro de antes es una imagen pálida del Pedro que ahora encontramos aquí. El Pedro de antes es una de las figuras más eminentes de los evangelios. Después de Jesús, nadie es citado más que Pedro en los evangelios. Sus palabras, sus acciones, él es un hombre que aunque es impulsivo, es de acción decisiva. Es un hombre que actúa, a veces después piensa, pero Pedro es un hombre que está seguro de sí mismo. Es un hombre de fuerte temperamento. Es un hombre que en muchas ocasiones era mal hablado. Era una persona que no tenía problema en soltar el lenguaje y que a veces muchos pescadores lo miraban a él hasta con cierta envidia porque era un pescador exitoso. Había entrado en sociedad con Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Es posible que los padres de Pedro y Juan y Santiago hubiesen sido amigos, porque lo más probable es que el padre de Pedro fue pescador y el abuelo. Él seguía una larga línea generacional de pescadores en el mar de Galilea junto a su hermano Andrés. Él había estado allí llevando una vida tranquila en cierta medida, cuando de pronto aparece Jesús y cautiva su corazón. Al principio Pedro lo resiste, lo evita. Pedro ve algo atractivo en Jesús. Está intrigado por la personalidad carismática que sale por los poros de este humilde carpintero de Nazaret, pero también le teme. Pedro sabe que este hombre es santo y él no lo es, así que él lo evita hasta que Jesús mueve las circunstancias y hilvana los hilos de las situaciones hasta aquel encuentro en aquel bote cuando él salió a pescar con Jesús. Y ante aquella pesca milagrosa, él cae postrado ante los pies de Jesús, ¿te acuerdas? Y le dice a Jesús: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Y Jesús le dio una gran promesa, le dijo: no te preocupes, Pedro, no temas, porque yo haré de ti un pescador de hombres. Y ahí Pedro queda cautivado y él camina el resto de su vida con Jesús, el resto de ese tiempo que Jesús estuvo con ellos. Pedro hace grandes sacrificios, él abandona su práctica, su trabajo, su profesión, pone a su familia en alto y él se dedica a caminar y a seguir a Jesús en su ministerio itinerante. Donde quiera que va Jesús, allí está Pedro. Pedro se sigue enamorando de Jesús. Hay un gran sentido de compromiso en la parte de Pedro y hay un gran sentido de en cierta medida, fervencia y entusiasmo de él hacia Jesús. Hay un alto compromiso, él está dispuesto a todo. Y por supuesto, Pedro es una persona muy segura de sí mismo. De hecho, su sentido de confianza en sí mismo raya o se pasa al lado de la arrogancia. Y tú puedes entender por qué. Pedro era un experto pescador. Él conocía el mar de Galilea como la palma de su mano. Él sabía las esquinas y los recovecos. Él sabía dónde pescar, qué hacer. Él era un experto náutico del mar de Galilea. Su confianza se fortalecía en su éxito. Tenía una sociedad con Santiago y Juan y conexiones hasta
a través de ellos hasta con el sumo sacerdote en un negocio que sin duda era algo muy lucrativo. Pero por supuesto nosotros sabemos que después de su caída, aquella arrogancia, aquel sentido de autosuficiencia de Pedro se ha desinflado completamente. El Pedro que le había dicho a Jesús, aunque todos los demás te nieguen, yo nunca te abandonaré, ahora se encuentra de que no solamente le abandonó, él falló peor que los demás discípulos, posiblemente con la excepción de Judas, ¿no es cierto? Así que Pedro está totalmente desinflado y él se pregunta en su inseguridad si Dios podría todavía usarle. Él siente la carga pesada del fracaso. Él lleva en su corazón la vergüenza de haberle fallado a Dios. Él sabe que él, en el momento más importante de la vida de Jesús, cuando más lo necesitaba, Pedro le falló como Jesús lo había pronosticado. Y ahora encontramos el Pedro de ahora. Vimos el Pedro de antes, ahora vemos el Pedro de ahora. Y este es un Pedro que ha caído del propio pedestal en que él se había subido. Es un Pedro que ahora siente que su vida está indefinida en cuanto al futuro. Jesús se encontró con ellos, él se alegró de la resurrección de nuestro Señor, fue empoderado, regocijado por la buena noticia. Pero ahora que han pasado unos días y Jesús, después de aquellas 2 primeras apariciones, no ha vuelto a aparecerse, Pedro ha quedado a solas con su conciencia, con su vergüenza y con su dolor. Y el enemigo ha tenido un día al campo con la conciencia de Pedro. Sin duda que lo ha acusado, lo ha azotado, lo ha zarandeado, lo ha acabado de denigrar. Y Pedro se siente tan culpable y tan disminuido que él no sabe si Dios lo puede hacer. Él está viviendo con el peso de un fracaso que no puede remediar. Quizás tú puedas entender eso. Cuando tú y yo miramos al pasado de nuestras vidas, nuestros fracasos, nuestros errores, y quisiéramos volver atrás y salvar ese matrimonio que perdimos, o volver atrás y ser un padre o una madre diferente, o tomar la dirección correcta en vez de después que tomamos la equivocada. Algunos de nosotros quisiéramos volver al pasado, pero es imposible, y permitimos que el pasado se convierta en nuestro peor verdugo. Nos miramos en el espejo del pasado y lo que sentimos dentro de nosotros es un sentido existencial de desánimo, de descuido, de negligencia, de vergüenza, de culpabilidad. Pero para nosotros también hay esperanza, porque hay un poder glorioso del Señor Jesucristo para restaurarnos, y es el poder de su resurrección, es el poder de segundas oportunidades. Así que aunque él se siente de esa manera, y Pedro está contemplando volver otra vez a su antigua profesión, así que lo encontramos aquí ahora, en el bote pescando. Es como si Pedro hubiese querido sentirse a gusto en lo que él sabía hacer. Como si él quisiera volver al pasado y volver a encontrar aquel pequeño nicho para volverse a esconder y sentirse realizado. El problema es que después que tú has gustado la gracia de Dios y has tenido ese encuentro con Jesús, volver al pasado no tiene el mismo sabor. Las cosas que antes te daban placer ahora te parecen aborrecibles. No queremos volver atrás porque nada del pasado nos satisface. Es como cuando tú regresas a tu ciudad o a tu pueblito y vas a la plaza principal, y si la viste desde niño parecía tan inmensa, tan gigante. Mirabas el edificio del gobierno municipal y la iglesia y te sentías pequeño ante esos grandes edificios, pero ya creciste, ya saliste, has estado en otros lugares, has visto edificios más altos, has visto cosas que te han impresionado más, y cuando regresas a casa, al lar querido, lo aprecias, lo disfrutas. Hay un dejo de nostalgia, pero tú sabes muy bien que no hay lugar para tú volver a regresar. Las cosas han pasado, el agua ha seguido su curso en el río inagotable, indetenible de la vida, y de pronto tú sabes que tu lugar está en otro lugar, y tu corazón está donde Dios lo ha puesto.
Eso le pasa a Pedro. Él ha fracasado en ese día de pesca y ha recordado sin duda alguna de que las cosas ya no serán las mismas. Hasta que él ve a aquel hombre en la costa que les dice, echen la red al lado derecho. Y cuando surge aquella gran pesca y escucha la voz de el discípulo que Jesús amaba, Juan, que le dice, es el Señor, Pedro vuelve otra vez a dejarlo todo atrás. Vuelve a dejar atrás el mar de Galilea y vuelve a enfocarse a lo que está delante. Y Pedro viene tratando de impresionar a Jesús con aquella pesada red a sus espaldas, tratando de mostrarle que todavía él puede serle útil en alguna capacidad. Quizás no las altas y elevadas expectativas pasadas, pero de alguna manera él quiere sentirse conectado con Jesús. Él ama a Jesús, no te equivoques. El problema de Pedro es que Pedro, la vergüenza y la culpabilidad no le permiten ver con claridad y percibir con claridad el amor de Jesús. Sus sentidos y sus receptores emocionales han sido atrofiados por su pecado y ahora él necesita restauración. Así que Jesús se acerca a ellos y Jesús le va a manifestar a Pedro el poder de su resurrección. Cuando nosotros hablamos del poder de la resurrección, lo que estamos diciendo es que la resurrección tuvo un efecto trascendental en la vida de Jesús a favor de sus discípulos. En otras palabras, que la tumba vacía representó un triunfo de tal magnitud y tuvo tales repercusiones espirituales en el cielo y en la tierra, que ahora el Cristo exaltado que está a la diestra del Padre tiene prerrogativas, beneficios, poderes que Él desea darnos a nosotros, su iglesia, para que nosotros podamos cumplir con nuestro llamado. Pero ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, primero tiene que hacer una obra en nosotros. Tenía que hacerlo en el corazón de Pedro. Más tarde, años después, cuando él había sido restaurado y había visto el poder de la resurrección de Cristo, él escribiría en su primera carta y diría que él había renacido a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Pablo mismo escribiría del poder de la resurrección y diría que representaba el poder de la resurrección, la supereminente grandeza del poder divino. En otras palabras, era símbolo de la omnipotencia de Dios y que Dios la había puesto en nosotros los creyentes a través del Cristo morador que mora en nosotros, para entonces capacitarnos, dirigirnos y empoderarnos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos y cumplir la misión y la tarea que Él nos ha dado. No en nuestras propias fuerzas, sino por un poder sobrenatural que pertenece a Cristo y que la Biblia le llama el poder de su resurrección, que actúa poderosamente en nosotros. Así que aquí está Cristo, Él está con Pedro y comen. Cristo les ha preparado un desayuno exquisito. Ellos se sientan y suculentamente disfrutan la comida de Jesús. Sin embargo, hay silencio. Y de pronto, cuando han terminado de comer, Jesús llama a Pedro aparte, probablemente. Comienza esta breve discusión, o esta breve conversación, debo decir, que él tiene con Pedro. Es interesante que Jesús comienza preguntándole a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? La pregunta es significativa. Tú me amas. Pedro quiere mostrarle al Señor Jesucristo que Él le ama. Es interesante que Jesús comienza con el corazón. No se va al pasado, a eventos pasados. Jesucristo no se va a tratar de explicar o decirle a Pedro por qué falló, por qué fracasó. No, Jesús sencillamente va al corazón de Pedro y le hace una pregunta significativa. Le dice, Pedro, tú me amas. Y tú quizás te preguntas, ¿por qué Jesús empieza con el corazón? ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro si le ama? Pero cuando tú miras la Escritura se hace claro. El mandamiento más grande jamás dado al hombre, el mandamiento que Jesús llamó el más grande de todos, es el mandamiento que dice,
Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento más grande, y es el que todos quebrantamos, es el mandamiento de amar a Dios. La pregunta va a tenor de esta realidad. Para Jesucristo lo más importante es cómo amamos. Cuando nosotros vayamos al cielo, Jesús no va a estar impresionado por nuestros éxitos o nuestras posesiones o qué hicimos o qué no dejamos de hacer. Él lo que va a querer saber es cómo amamos. Fuimos canales a través del cual su amor se manifestó a otros. ¿Pudimos nosotros disfrutar el amor de Dios? ¿Pudimos nosotros representarlo como embajadores de ese amor? Es interesante que al lado de Pedro hay un otro discípulo que se llama Juan. Y Juan solo quiere ser recordado, y lo único que él aspira y menciona en este evangelio glorioso acerca de sí mismo es que él era el discípulo que Jesús amaba. Para él no hay nada más precioso que ser recordado, reconocido, que testificar al hecho de que Jesús le amaba. Para él era maravilloso sentirse amado por Jesús. Él no quería ser recordado por cuánto él amó a Jesús, él quería ser recordado como aquel que Jesús amaba. Pero tú y yo sabemos que Jesús amaba a todos los discípulos, porque Jesús mismo les dijo: amaos unos a otros como yo os he amado. Y cada uno de estos discípulos personalmente podía testificar al hecho de haberse sentido objeto del amor de Cristo. Porque el Padre y Jesús nos aman a todos con la misma plena intensidad con que solo Dios sabe amar. El omnipotente Dios solo sabe amar con intensa plenitud de su corazón. No podemos esperar nada menos de Él. Es la única manera en que Dios ama. Dios ama como Dios ama. Tú y yo amamos imperfectamente como tú y yo amamos. Pero Dios ama de una manera perfecta, continua, total, absoluta, siempre 100% de su capacidad. Algo menos que eso haría que Dios dejara de ser Dios. Así que Dios te ama con intensa plenitud y Dios desea que tú lo ames de la misma manera. Yo te amo con todo mi corazón, ámame con todo tu corazón, es lo que Dios nos dice. De tal manera nos amó Dios que Dios ha dado la vida de su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en el amor de Dios, para ser amado por Dios por la eternidad, con el amor alto y sublime con que nuestro Padre ama. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Ahora, Jesús usa una palabra en el griego, viene de la raíz de la palabra ágape, del verbo ágape, que significa amor, pero que en la Biblia se usa para referirse exclusivamente a la calidad del amor de Dios. En otras palabras, cuando hablas de amor ágape, viene de Dios. Si nosotros lo sentimos, lo capacitamos, no es nuestro, no nace de nuestras propias emociones. Es que Dios lo ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo para que amemos a otros con el entrañable amor de Jesucristo, dice Pablo en Filipenses. Entonces Jesús le preguntó: ¿tú me amas? Y Pedro le contesta de una manera diferente. Él no usa esa misma raíz de ágape, él usa la palabra fileo. La raíz de esta palabra habla del amor de la amistad. En otras palabras, Pedro no se siente que él puede amar a Jesús con el amor de Dios, porque él siente que su fracaso solo puede permitirle quedarse abajo, mirar para arriba y amarle a Dios con lo pobre que él puede ofrecer. Y Jesús lo mira y le dice: Pedro, apacienta mis corderos. Pero inmediatamente viene la segunda pregunta, otra vez: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro insiste, ahora con un poco más de convicción, y le dice: sí, Señor, no te confundas, yo sí te amo, yo te amo, no pienses que no te amo. Y Jesús otra vez vuelve y le dice: entonces, Pedro, por favor, apacienta, pastorea mis ovejas. Pero entonces viene la tercera vez que Jesús le pregunta, usando la palabra fileo, la misma palabra, la misma expresión que Pedro ha usado. Pedro, ¿estás seguro que tú me amas aún a ese nivel?
Y ahí Pedro se quebranta, porque siente que la pregunta una tercera vez es casi un cuestionamiento. Y ahí Pedro levanta las manos y se rinde y le dice: Señor, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y vuelve otra vez la respuesta de Pedro, la respuesta de Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas. Jesús le hizo la pregunta 3 veces a Pedro, y es porque Jesús quería en cierta manera invalidar las 3 negaciones que Pedro le había hecho antes, y le da la oportunidad a Pedro para poder venir ante Jesús y restaurar su relación con Dios. Es la gran misericordia que Jesús le muestra a su amado siervo Pedro, porque él no se había dado por vencido con Pedro. Los demás discípulos tampoco se habían dado por rendidos con Pedro. Al contrario, si antes resentían su orgullo y su arrogancia, ahora lo miran con ojos de misericordia, porque saben su caída vertiginosa y cruel y rotunda causó un daño en Pedro que ellos sienten que necesita reparación. Ellos reconocen que necesitan que su líder esté bien para ellos también estar bien. Por amor a Pedro, le extienden su misericordia. El problema no es que ellos no le hayan perdonado. El problema había sido que Pedro no se había perdonado a sí mismo. Y ahora Jesús, con esas 3 preguntas, levanta a Pedro y le dice: Pedro, yo no he acabado contigo. Mi tarea sigue abierta y presente ante tus ojos. Mi llamado irrevocable está ante ti. Yo cuento contigo para que cuides, apacientes y guardes mis ovejas. Pero Pedro, todo comienza con el corazón. Ámame a mí primero y luego cumple con mi llamado y mi mandato y la tarea que te he asignado. Más adelante, en el verso 18, él le va a decir: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Mira esto. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú has sido bien independiente toda tu vida, tú has sido autosuficiente, tú has sido un hombre de acción decisiva. No siempre has pensado, pero te lanzas. Te lanzaste del bote para caminar sobre las aguas a pesar de las olas, a pesar de los vientos huracanados. Te lanzaste por impulsivo. Eres como el que se tira de un avión y después dice dónde está el paracaídas. Pero Pedro tiene esa impulsividad que en cierta medida lo hace intrépido, audaz y muchas veces errado. Pero nota que Jesús no se ha dado por vencido con él. Jesús le está diciendo: Pedro, yo no he acabado contigo, es más. Y le hace alusión a esta expresión de que un día a él le extenderían las manos y lo ceñirían. Y esa expresión es una alusión a la cruz. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, el día llegará en que tú serás crucificado. Y es precisamente la manera en que Pedro va a morir en Roma. Él va a ser crucificado, pero Pedro en su humildad, contrario al Pedro de antes y aún al Pedro de esos instantes, el Pedro restaurado, va a decir: sí, pero cuélguenme cabeza abajo porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Y por supuesto, Pedro termina su carrera de una manera gloriosa en obediencia a Dios. Pero antes de eso, cuando tú miras la vida estelar de Pedro, desde el aposento alto hasta el día de su muerte, tú vas a ver una vida poderosa, una vida efectiva, una vida fructuosa, una vida llena de fruto en el Señor, porque Pedro va a descubrir el poder glorioso de la resurrección de Cristo. El poder del Espíritu Santo para perdonarle, para restaurarle y para empoderarle, para trabajar con Cristo y cumplir su misión. Nosotros estamos frente al gran desafío del 2023. Y no te equivoques, los pronósticos humanos no son buenos. Ellos dicen que será un año de profundas calamidades económicas. Bueno, no te voy a seguir repitiendo,
Tú conoces los vaticinios de los medios noticiosos y tienen, y tienen en cierta medida la semilla de la verdad. Vienen tiempos difíciles en todas partes, pero no tienen que ser difíciles para la iglesia de Cristo. Cuando tiempos de oscuridad llegan a nuestras puertas, es cuando Dios desea que nosotros brillemos con más intensa plenitud. En el libro de Isaías, mira lo que dice el escritor de Isaías. Él dice en Isaías 60, verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En otras palabras, la iglesia no tiene que ir al paso del mundo. La economía del mundo no es la economía de Dios. Nosotros seremos sacudidos como el mundo será sacudido, pero ten la convicción de que el buen pastor estará con nosotros. Nada nos faltará. Dios caminará con nosotros, nos sustentará, nos fortalecerá y veremos su gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los discípulos enfrentarían grandes desafíos, correrían grandes peligros, pero la presencia manifiesta de Jesucristo estaría con ellos. Y al fin y al cabo, su fe prevalecería sobre un mundo perdido, pródigo y pecador. Tú tienes la misma promesa. Lo que tú y yo tenemos que hacer es conectarnos al Señor, buscar su rostro, abrir las puertas de nuestro corazón para que la gloria de Dios descienda a nuestras vidas y nos transforme, y nuestros hogares y nuestras familias, que saque de nosotros el temor y la ansiedad que está reinando en los corazones de tantas personas. Pero la respuesta y el antídoto a eso es la presencia de un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este día, agárrate del Señor. Dile al Señor Jesucristo: Señor, yo te amo, imperfectamente como Pedro, pero por favor, renueva en mí esa llama de amor para que yo pueda caminar contigo, poniéndote a ti primero y luego haciendo aquello que tú me mandes a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por Pedro. Gracias por la vida de un hombre que en muchos sentidos fue un gran hombre, a pesar de sus grandes defectos. Fue un hombre de un gran compromiso, un hombre de una devoción ferviente, un hombre que lo dejó todo por seguirte a ti, por caminar con Cristo. Un hombre que realmente creía que él podría vivir la vida que te agrade en tus propias fuerzas. Él no se percató de que te necesitamos a ti, amado Cristo, para agradarte a ti. Que tenemos que movernos de una vida de autosuficiencia a una vida de absoluta dependencia en ti. Una vida donde decimos: Señor, estoy en tus manos, como barro en las manos del alfarero. Moldéame a tu gusto, Señor. Te entrego mi corazón. Obra en mí. Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Guíame, fortaléceme y bendíceme. Cuando tú te acercas a Dios con esa humildad, Dios la encuentra irresistible. Padre amado, tú conoces lo que hay en el corazón de mis hermanos. Llévale a una profunda rendición y entrega. Llévales a reconocer que te necesitamos. Lleva a tu iglesia a un momento donde nosotros podamos decir: Señor, crece tú en nosotros y enséñanos a menguar, a depender de la obra de tu Espíritu y no de nuestros propios recursos y aptitudes e ingenuidades. Señor, ayúdanos a entender que los recursos de tu Espíritu son más valiosos y efectivos que los recursos humanos, que aunque son útiles, Señor, sin ti en ellos, son solamente, Señor, herramientas que no van a dar el resultado eterno que tú deseas.
Por lo tanto, Señor, aquí está nuestra vida. Ayúdanos a entender que nuestra mayor prioridad eres tú. Que cuando nos acercamos a ti, como Pedro lo hizo, a pesar de nuestros defectos y pecados, tú nos abres los brazos y nos ayudas a crecer y a perfeccionar nuestro amor. Danos el deseo de Pablo cuando decía que su mayor ambición era conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Ayúdanos a anhelar también ese glorioso poder sobrenatural que viene de ti. Y ayúdanos a morir a nosotros mismos para que la vida de Jesús se haga manifiesta en nosotros. Pero pedimos todo para tu gloria, en el nombre maravilloso y bendito de nuestro Rey Jesucristo. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Amado hermano, te enviamos como siempre con el cariño y el mejor deseo de que Dios te bendiga. Y te damos la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, cuando Dios dijo, así bendeciréis a mi pueblo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Encontré agua que da vida, encontré agua que da vida, encontré. Es un manantial que sacia mi alma. Encontré pan de vida, encontré pan de vida, encontré y jamás seré igual. Jesucristo, hoy me rindo. Solo tengo este corazón para darte mi adoración. Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán hermoso eres tú, Señor. Encontré a Jesús, mi buen pastor. Encontré a Jesús, mi buen pastor. Encontré, Él me cuida y me da descanso. Encontré paz que no se puede comprender, paz que no se puede comprender. Y ahora mi alma te canta. Jesucristo, hoy me rindo. Solo tengo este corazón para darte mi adoración. Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán hermoso eres.
cielo he mostrado en él. Oh Jesús, Cordero de Dios, y Jesucristo, hoy me rindo, solo tengo este corazón para darte mi adoración. Es todo lo que tengo. Y Jesucristo, yo hoy me rindo. Cuán hermoso es tu Señor, cuán hermoso es tu Señor.